Hermanos, que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo ahí donde ustedes están. Estoy muy contenta por compartir con ustedes el día de hoy. Y hemos estado viendo una serie que se llama El Poder del Perdón. Amén. Una serie que nos ha estado trayendo bendición, nos ha estado edificando. Amén. Y el día de hoy me ha tocado dar el MEP número 4 y le he titulado Creando Lazos. Amén. Te voy a pedir que te pongas cómodo y te traigas a toda la familia y tengas tu Biblia a la mano. Amén. Para que juntos podamos ser llenos de la palabra de Dios. Y antes de comenzar, yo te voy a invitar que cerremos nuestros ojos. Vamos a pedir la guianza y la dirección de Dios. Amén. Bendito Dios, el día de hoy te damos las gracias, Señor, porque tu gracia y tu misericordia nos ha permitido estar de pie el día de hoy, Señor. Gracias porque nos has guardado, bendito Rey. En este momento, Señor, ponemos en tus manos el estudio de hoy, Señor. Pedimos la guianza y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Y Padre, hoy abrimos nuestros corazones, hoy abrimos, Padre, nuestro ser, Señor, para que sea lleno, Señor, y que sea edificado a través de tu palabra, Señor. Hoy pedimos, Padre, que tú llenes, Padre, nuestros corazones de sabiduría y de entendimiento, Señor, a través de tu palabra, Dios. Pedimos, Padre, que el día de hoy, Señor, podamos entender un poco más tu palabra, Señor. Y te damos las gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, Dios. Hoy bendigo, Señor, el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor, donde se está escuchando esta palabra, Señor, que sean bendecidos, que sean llenos de tu presencia, llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y que el día de hoy, Señor, podamos ser transformados en ti, Señor. Te damos las gracias, Padre, y todos juntos decimos amén. Amén, hermanos. Te voy a invitar que busquemos juntos en nuestra Biblia el libro de Eclesiastés 4:12. Amén. Y este versículo dice así: y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén. Estoy leyendo una versión que se llama lenguaje sencillo. Amén. Para que no vaya a haber confusiones. Dios ha creado con nosotros lazos desde el principio, y de esa misma forma Dios desea que tú y yo hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo con nuestro prójimo. Amén. Sabemos que a diario estamos en contacto con muchas personas, diferentes caracteres, diferentes actitudes, diferente manera de expresarse, ¿verdad? Es importante que cada uno de nosotros podamos seguir los pasos de nuestro Maestro. Amén. Él nos ha dejado ejemplos que tú y yo podamos adoptar conforme vamos avanzando. Amén. Donde encontramos, a veces nos encontramos en situaciones o en lugares donde tú y yo debemos de crear lazos fuertes, así como Dios lo ha hecho con nosotros desde el inicio. Amén. El día de hoy te quiero hablar acerca de 3 puntos muy importantes.
Amén. Y el primero que nosotros debemos tener es lazos de perdón. Amén. Anteriormente hemos estado hablando de la importancia que hay en el perdón. Amén. Y Jesús nos ha hecho ver la importancia que hay en el perdón. Amén. Nos enseñó que habrá muchas veces y habrá diferentes formas en que seamos dañados o nosotros dañemos a alguien más, y que aún así nosotros debemos perdonar, y ese perdón debe de ser, ¿cómo? De corazón. Amén. Vamos a abrir en la Biblia y vamos a buscar el libro de Mateo 18:33. Amén. Mateo 18:33 y 35. Y vamos a darle lectura. Nos dice así: ¿no debías también haberte compadecido tú de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Aquí podemos ver una historia donde había un hombre que tenía una deuda enorme, y fue y a quien le debía le perdonó la deuda. Y cuando él vuelve, dice que alguien más a él le debía. Pero ¿qué crees? Él no quiso perdonar esa deuda de alguien más. Aquí nos está enseñando que lo que tú y yo hemos recibido, ha sido por gracia, ha sido por amor. Tú y yo hemos recibido un perdón de Jesús que tú y yo no merecíamos. Tú y yo estamos recibiendo de parte de Dios cosas que no merecíamos. Sin en cambio, Dios nos perdonó y nos está enseñando que así como tú y yo estamos siendo perdonados por parte de Dios, tú y yo debemos de hacerlo con nuestro prójimo. Amén. También nos dice que cuando tú y yo perdonemos, debe de ser de corazón. Amén. Nos enseña que cuando tú y yo somos lastimados, no debemos de cubrir esa herida. No debemos de crear un caparazón. A veces cuando somos lastimados, este es el área donde me lastimaron, y yo vengo y pongo un caparazón y me vuelven a lastimar y vuelvo a poner otro caparazón. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros hacemos eso? Jesús nos enseña que estamos siendo dañados. ¿Por qué? Porque no estamos confrontando ese daño. No estamos confrontando que nos están lastimando. Y en vez de corregir en ese momento, optamos por, ay, no pasó nada. Ah, no, descuida. No tiene importancia. Ah, no. Pero ¿sabes qué? En el interior se está quedando eso en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque tú y yo no actuamos en el momento y no decidimos soltarlo en ese momento. ¿Y qué pasa? Vamos acumulando eso en nuestra vida. Acumulamos sentimientos, acumulamos pensamientos, acumulamos acciones. Y cuando vemos de nuevo a esa persona, ¿qué crees? Empiezan a surgir todos esos sentimientos, esas emociones, esos pensamientos que un día anterior o días anteriores me lastimaron de esa persona. Y empiezo a tener cosas en contra de la persona.
Pero ¿sabes qué? Jesús me enseña que yo debo de ser fuerte, yo debo de ser valiente, yo debo de confrontar esa situación en el momento. Pero Dios también me hace énfasis que debe de ser en el momento y en el lugar correcto, ¿cierto? Entonces, si a mí me están lastimando o yo estoy lastimando, yo debo de confrontar y corregir ese error inmediatamente. ¿Sabes por qué? Porque así yo voy a contrarrestar todo eso negativo que se va a crear en mi corazón, en mi pensamiento o en el corazón o en el pensamiento de alguien más. Amén. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo 18, 15 y 22, nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y ¿quién? Él solos. ¿Te das cuenta? Jesús nos está haciendo énfasis. Me lastimaste, yo lo tengo que ir a corregir, tengo que ir a confrontar a la persona, pero de manera correcta, de manera que edifiques su vida, de manera que edifiquen mi vida, ¿cierto? Muchas veces hacemos todo lo contrario. Me lastimaste y lo primero que reacciona es mi carne y te voy a agredir, te voy a lastimar porque me lastimaste tú primero. De esa forma no se hacen las cosas, así lo dice la palabra de Dios. No lo debes de hacer de esa forma. Deben de haber palabras y acciones correctas para que tú puedas edificar a la otra persona que te ha lastimado o que tú lastimaste. Amén. Dice: si te oyere, has ganado ¿qué? Has ganado un amigo. Amén. Porque recordemos que la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, dice: la blanda respuesta calma la ira. Amén. Si tú y yo corregimos ese error desde un principio, cuando te lastimaron o fuimos lastimados o lastimamos a alguien, vamos a ganar un amigo. Jesús nos está enseñando el beneficio que trae. Amén. Ahora, si tú y yo damos este paso, ¿qué crees? Ya no vamos a seguir formando ese caparazón que solíamos acostumbrar a hacer tú y yo. ¿Por qué? Porque estamos decidiendo ahora que cuando me lastimaron o yo lastimé, yo corrijo. ¿Y sabes qué? Quien me ha enseñado a hacer eso es Jesús. Amén. Jesús es mi maestro. Jesús me ha enseñado que yo debo de crear lazos de ¿qué? Perdón. Amén. Muy bien. Amén. Ahora, quiero que notemos algo. Jesús nos menciona cuántas veces tú y yo debemos perdonar al que nos ofende. Dice en el versículo 22, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Aquí vemos a un Pedro que le decía a Jesús: Señor, pero ¿cuántas veces debo de perdonar? Y Jesús le responde: Pedro, no te digo que 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Recordemos que Jesús fue lastimado. ¿Y cuántas veces Él no perdonó porque lo lastimaron? Físicamente, emocional o mentalmente, ¿verdad? Y aún así Jesús perdonó y perdonó de corazón. De esa misma forma tú y yo lo debemos hacer. Amén.
El lazo número 2 que Dios creó fue lazos de amor. Amén. Para que tú y yo podamos recibir o dar perdón a nuestro prójimo o a nosotros mismos, debe de haber antes un acto muy importante. Y ese acto se llama amor. Repite conmigo, amor. Amén. Cuando tú y yo tenemos amor y estamos llenos del amor de Dios, ¿sabes qué? Sabemos dar ese valor a lo que nosotros recibimos de gracia. Amén. ¿Cuántos han recibido el perdón del Padre? Amén. ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios? Y Él con amor nos perdona. Amén. ¿Cuántas veces le has fallado tú a alguien más y te ha perdonado? ¿Cuántas veces tú has lastimado a alguien más? No sé, quizás un familiar, quizás un amigo, quizás un conocido, y has recibido el perdón de él o de ella. Amén. Dice en el libro de Romanos 5:8, vamos a ver qué nos dice. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en que siendo qué? ¿En que siendo qué? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta? Aquí nos está hablando de un acto que requiere un sacrificio que tú y yo no merecíamos, un sacrificio que a veces no merecemos de alguien más, ¿cierto? Dios sabía que tú y yo le íbamos a fallar muchas veces, pero quiero corregir, eso no nos justifica a que tú y yo pequemos, ¿verdad? Pero Dios también sabía que tú y yo íbamos a reconocer que le fallamos. Por eso nos sigue perdonando. Y de esa misma forma tú y yo debemos comprender que cuando nos lastiman o somos lastimados por alguien más, debemos comprender. No sabemos por qué lo está diciendo o por qué lo está haciendo. Quizás está pasando algo, quizás hay un malentendido, quizás, no sé, está pasando algo. Pero ¿sabes qué? En nosotros no se nos debe de olvidar que debe de haber ese amor. Amén. De esa misma forma, Dios sigue creando lazos con nosotros. Creó un lazo de amor contigo y conmigo. Repite conmigo: Dios creó un lazo de amor conmigo. Amén. Ahora, cuando Dios crea un lazo de amor, ¿qué crees? Nos enseñó que el amor todo lo puede, todo lo soporta. Vamos a ver el libro de Corintios 13, 4, 7. Amén. Y este libro de Corintios nos habla acerca de cómo es el amor. Y nos dice así: el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso.
En el 5 dice, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. En el 6, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Amén. En el número 7 dice, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en el versículo número 13 nos dice, ahora pues, permanecen estas 3 virtudes, la fe, la esperanza y el ¿qué? Amor. ¿Cuál es el mayor de aquí? El amor. Recordemos que Dios es amor. Y tú y yo debemos de pedir al Padre que nos esté llenando constantemente de su amor. Amén. Si nosotros estamos llenos de su amor, se nos va a hacer más fácil el dar perdón, el recibir perdón. Amén. Cuando nos falta amor, nos cuesta dar perdón a alguien más. ¿Cierto? Ahora, para que tú y yo podamos estar llenos de ese amor, existe un tercer lazo. Y ese lazo se llama lazo de unidad. Amén. Amén. Ahora, el tercer lazo es el siguiente, lazo de unidad. Para que tú y yo podamos perdonar y podamos ser llenos de amor, tú y yo debemos de tener una unión con Dios. Amén. Dios creó un lazo de unidad donde nosotros y Él estábamos separados a causa del pecado. Amén. Pero Dios nos reconcilia con Él creando una unidad en Él y nosotros. Amén. En el libro de Juan 17:21, yo te voy a invitar que vayamos ahí, nos dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, yo también, ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has, ¿qué? Amado. ¿Te das cuenta? Dios quiere que tú y yo seamos unidos como familia, seamos unidos como amigos, como compañeros de trabajo, como conocidos, que seamos unidos. Amén. De esta misma forma, tú y yo vamos a saber tener dar amor y saber perdonar, porque tú y yo vamos a estar teniendo una unidad con el Padre y nos va a ser más fácil pedirlo a Dios. Imagínate que tú le pidas algo a un desconocido. Tú no sabes qué es lo que quiere o le gusta al desconocido, ¿verdad? Sin en cambio, tú y yo debemos de conocer al Padre. Amén. Y vamos a saber qué pedirle. Amén. Ahora, Dios nos hace ver que el lazo, ese lazo de unidad que Él nos está pidiendo que tengamos tú y yo con Él y hacia nuestro prójimo, Él nos está haciendo ver que ese lazo nadie lo puede romper. Amén. Y en el libro de Romanos 8:35 nos lo confirma. Amén. Y dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién nos podrá separar de Cristo? Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Quién te puede separar de Dios? Nadie.
Lo que está pasando hoy en día, ¿te puede separar de Dios? Porque estás en tu hogar, ¿estás separado de Dios? Claro que no, ¿verdad que no? Déjame decirte que quizás aunque no nos estamos reuniendo en nuestra iglesia, en el lugar físicamente, déjame decirte que nos estamos reuniendo en casas como era antes, en sinagogas. Y déjame decirte que la presencia de Dios está en cada hogar. La iglesia se está multiplicando. Seguimos unidos en Cristo Jesús. Amén. Gózate. Amén. Déjame decirte lo que está hoy pasando. Estamos aprendiendo a ser fortalecidos. Amén. Estamos aprendiendo a ser fortalecidos, a ser fuertes, a crear más fuertes esos lazos en Dios, ese lazo de unidad, ese lazo de amor, ese lazo de perdón. Amén. Este tiempo nos está sirviendo para que tú y yo busquemos y estemos más tiempo con Dios. Amén. Gózate porque estamos siendo edificados, estamos siendo bendecidos. Amén. Absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Amén. Decía el apóstol Pablo en el libro de Filipenses 1:21. Vamos a ver rápidamente qué dice ahí. Muchos ya se saben el versículo, muchos ya lo conocemos. Y nos dice, porque para mí el vivir es Cristo. Amén. ¿Y el morir qué es? Ganancia, hermanos. Amén. Demostremos lo que hemos recibido de parte de Dios. Amén. Vamos a recordar una vez más los 3 puntos. El primer punto era crear lazos de perdón. Amén. El segundo punto es crear lazos de amor. Amén. Si no lo tenemos, pidámoslo a Dios. El tercer punto es lazos de unidad. Amén, hermanos. Vamos a recordar una vez más el versículo que leímos desde el principio. Amén. Que es Eclesiastés 4:12 y nos dice así: y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hermanos, tú y yo antes estábamos solos, pero ¿sabes qué? El día de hoy tenemos a Dios de nuestro lado, y no solamente eso, hermanos. Tenemos una familia en Cristo, una familia en Cristo que no puede ser vencida fácilmente. Amén. Lo que hoy está pasando, hermanos, está creando más unidad en el cuerpo de Cristo. Amén. Dile a tu hermano que tienes a un lado: hermano, estoy creando lazos fuertes contigo. Amén. Yo te quiero decir, es un tiempo de seguir llenándonos de la presencia de Dios, seguir llenándonos y seguir creando esos lazos en nuestra familia. Crear esos lazos, amén, que Dios ha creado contigo y conmigo. Hoy vamos a crearlos con las personas de alrededor. Amén. Dale un aplauso ahí al Señor, y me dio gusto estar contigo, hermano.